con Dios. Y Mateo 12, 1 al 8, qué emoción lo que vamos a leer ahora, porque dice que en aquel tiempo, al pasar Jesús por los sembrados en un día de reposo, sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espinas y a comerlas. Cuando los fariseos vieron esto, le dijeron: fíjate, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en el día de reposo. Pero les dijo: ¿no han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus acompañantes tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición. Panes que ni a él, ni a sus acompañantes les estaba permitido comer, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no han leído ustedes en la ley que en el día de reposo los sacerdotes que están en el templo profanan el día de reposo y no se les culpa de nada? Pues yo le digo que aquí está uno mayor que el templo. Si ustedes supieran, dice Jesús, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Y mire, en esta lectura de hoy, corta, pero con una historia que le aseguro usted la ha pasado muchas veces, y hay tantos comentarios acerca de esto, ¿verdad? Pero yo quiero ponerlo en contexto. Era día sábado, día de reposo. Y en primer lugar, me pregunto yo, ¿por qué Jesús andaba caminando y andaba afuera? Es lo primero que me pregunto. ¿Por qué andaba con sus discípulos y estaban caminando cuando ese era el día de reposo? El día de reposo era algo muy especial para los fariseos y para los religiosos de la época. De hecho, en esos tiempos los fariseos eran guardianes estrictos de la ley judía y por lo tanto ellos cuando observan esto inmediatamente hacen el señalamiento, ¿verdad? Porque a Jesús en cada momento trataban de encontrarlo y trataban de ver en qué momento fallaría, ¿verdad? Ya desde ese preciso instante ya tenía detractores, ¿verdad? Y por eso es que se da este evento particular. Sin embargo, lo que primero hace Jesús cuando recibe este señalamiento, imagínense saber cuánto habían caminado en sábado, los discípulos tenían hambre y empiezan a recoger espigas, ¿verdad? Para comérselas, los granitos de trigo. Y entonces en ese señalamiento, lo primero que Jesús hace es mencionar la Escritura. La primera defensa dada por Cristo es una apelación a la conducta de David, porque él lo recuerda lo que está en 1 Samuel capítulo 21 y versículo 6, que dice que todo le era lícito, aunque en particular la acusación era hacia los discípulos. Entonces, esa demanda que los fariseos le hacen, en ese momento Jesús la responde defendiendo a sus discípulos, llevando la palabra. Y eso es interesante porque el maestro lo que en ese momento está diciendo es, ¿saben? Para mí es más importante lo que nosotros vamos a hacer durante este día que lo que en realidad la ley exige que se haga. Y eso para mí es de las cosas que más me llaman la atención, Miki. Sí, y es que Jesús estaba sujeto a una investigación hostil y activa, era constante de los fariseos. En Lucas leemos que los escribas y fariseos siempre estaban viendo qué hacía Jesús para ver si sanaba en sábado para poderlo acusar. O sea, siempre le ponían la cáscara a Jesús a donde iba, pero Jesús es Dios. O sea, Jesús, ¿cómo te pasa por la mente el poder hacer caer a Jesús? Y él siempre actuaba bajo esta hostilidad, digámosle, malévola de los fariseos de quererlo evidenciar para mal. Pero lo que viene Jesús a hacer, y es lo que siento que yo entiendo acá, es que él vino a darle una prioridad a la exigencia de la necesidad humana antes de a la ley y a los rituales que tenían en ese tiempo. Y es que cuando hay buena hambre, no hay mal pan. Saben que mi hermana Dani, cuando éramos niñas, ella detestaba el aguacate. No lo podía ni ver. No hasta puede que ser. No le gustaba, éramos niñas. Hasta que en un viaje familiar pasamos hambre y solo había tortillas y aguacates y desde ese entonces mi hermana ama el guacamole. Hace el mejor guacamole. ¿Saben un tip? Pica la cebolla y le pone el limón y la deja 15 minutos para que la cebolla despida el sabor. Es el mejor guacamole que van a probar de nada. Hoy lo pueden hacer a la hora del almuerzo. Y vemos cómo Jesús le da una prioridad tan grande a la necesidad humana. Y no importa que los fariseos lo juzgaban.
porque Él vino a servir, Él vino a lavar pies, Él vino a no solo a lavar pies, sino a dejarse lavar los pies y a perfumar los pies, porque Él era Dios y podía hacer lo que Él quisiera. Y Él lo deja muy claro siendo el Señor del sábado, Rubén. Así es, él lo menciona a Nobel y eso creo que es una declaración importante para esa época. Y me hace pensar algo, y es que como cristianos, a los que conocemos a Jesús y lo hemos aceptado en nuestro corazón, muchas veces lo quiero hablar a la gente cristiana, y es que nuestra religiosidad nos hace evitar disfrutar de las bendiciones del Señor. Porque cuando somos muy religiosos, que te pones esto, no te pones esto, que esto es pecado, que esto no es pecado, dejamos de disfrutar lo que importa. Muchas veces dejamos de disfrutar incluso nuestra familia, la compañía de nuestros hijos. Conozco tantas personas que por la religión arraigada, cuando me refiero a religión, no es solo lo que hacemos de ir a la iglesia, sino esa religiosidad, es decir, esto es del diablo, esto no es del diablo, eso aparta. Y los fariseos estaban así con Jesús. ¿Cómo es posible que estén comiendo? Mira lo que están haciendo. Porque le dijeron, mira lo que están haciendo tus discípulos. Exactamente. O sea, no le dijeron a Jesús, mira lo que están haciendo los que estás discipulando. Y muchas veces yo le quiero decir a los que nos escuchan y a los que nos ven, ¿qué estás dejando de hacer por lo que los demás te están acusando? Dejando de disfrutar las bendiciones del Señor diarias. Si está lloviendo, por ejemplo, así como ahora nos ha tocado en Guatemala, la lluvia de hoy, de ayer en la noche, en la madrugada, decir, gracias Señor porque hay lluvia, porque también la tierra necesita la lluvia. Cuando no hay lluvia, nos quejamos que no hay lluvia. Si hay mucho calor, que hay mucho Somos calor. unos Si hay frío, que hay inconformes. mucho. Siempre nos quejamos y es darle gracias a Dios. Sé que las cosas en exceso son malas, pero darle gracias a Dios y que la religiosidad no nos empañe lo que tenemos que hacer. Mucha gente que no conoce a Jesús es porque dice, si yo voy a ir a la iglesia por esta persona que... No, mejor prefiero estar así como estoy, ¿verdad? Porque tan alegre que era cuando no tenía a Jesús en su corazón, tan sonriente, cómo hablaba y todo. Y ahora que conoce a Jesús, tan seria, tan amargada. No, mejor me quedo donde yo estaba. No, si la vida en Cristo trae gozo, la vida en Cristo trae alegría, trae bendición, se disfruta. Entonces, la vida en Cristo debería de ser... No me voy a preocupar mucho en lo que digan los demás de mí. Si estás enojado, la gente va a pensar, si estás serio, la gente va a decir, a estar enojado. Si la persona está alegre, te van a decir, este no sabe comportarse. Al final no vas a quedar bien con nadie. Queda bien con Cristo, lo que Dios diga de ti, y eso te va a dar para disfrutar. Y lo que pasaba aquí es que Jesús le enseñó a sus discípulos a disfrutar las bendiciones del Señor. Me uno, Nobel, a lo que todos dicen, y quiero contarles una reseña histórica de mi vida. Yo estudié administración de empresas en la Universidad de Miami. Y la Universidad de Miami está repleta de muchos ciudadanos, muchos judíos. No sé si ciudadanos judíos, pero judíos. Y entonces, para una de mis selectivas, yo escogía o psicología y religión. Entonces, una de las clases que tomé, que es una de las clases más difíciles que tomé, fue Jewish People, Jewish Thought. Así se llamaba la clase, pensamiento judío, persona judía, creo que es. Entonces, y para estudiar acerca de esto, y estaba repleto de judíos, ¿no? El primer día de clase tenía que decir el nombre, ¿verdad? Las mujeres decían Sara, Rebeca, ¿verdad? Abraham, un cuate, ¿verdad? Joel, y en eso le toca, ¿verdad? Los dos discípulos, Juan Pablo, entonces me quedaron no sé qué hace Juan Pablo en esta clase, ¿verdad? Pero ahí aprendí mucho y para ellos qué importante eran ciertas cosas. Ellos toman literal el tema de que el descanso es importante. Entonces, yo hice la pregunta, entonces, ¿qué es trabajo? Y ellos dijeron, mire, una de las definiciones es que si deja huellas, hay trabajo. Entonces, que caminar, si deja huellas es trabajo. Y yo creo que, Dios habla de un día de reposo, pero Dios lo hace para que descansemos de verdad, para que nuestro cuerpo y nuestra alma descanse y que confiemos que Él es nuestro proveedor. Sin embargo, interesante que están buscando aquí los maestros, buscar cómo hacen que Jesús caiga. Y si Él hace un milagro, realmente el milagro lo está haciendo el Padre Celestial. En este caso es Jesús, no el Hijo de Dios. Pero nosotros si llegáramos a hacer un milagro, pues usar nuestro cuerpo, nuestro ser para ser instrumentos de un milagro, el milagro lo está haciendo el Señor. Entonces, qué importante es entender esto, porque estamos hablando de la religiosidad. Y lo que queremos aquí es que usted disfrute en la libertad que Dios nos da. Habla también, más adelante leeremos de unos panes, verá cómo se comieron unos panes. Porque la ley está hecha para que nosotros podamos vivir y disfrutemos de la vida.
no para ser encarcelados por la vida misma, sino que tenemos que aprender a vivir con ese deleite de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, claro, teniendo ciertos parámetros, porque los parámetros nos sirven también para cuidarnos, ¿no? Entonces, pero disfrutar, yo creo que ahorita estamos leyendo capítulos, versículos que hablan acerca del disfrutarnos de nuestra libertad y poder descansar y no caer en esta retórica que bien habla Nobel de que si esto me pongo, no me lo pongo, me queda. No, porque entonces vamos a estar otra vez esclavos de la ley. Y ya Jesús vino a vencer la ley, ¿no? Así es, y la palabra es bien clara en ese sentido. Y yo me uno a lo que Juan Pablo dice, porque en realidad esa libertad la vivimos a través de que el Espíritu Santo nos confirma cada día qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y saben, Jesús en ese pasaje, porque este segmento se llama ¿qué haría Jesús? ¿Qué hizo Jesús en esa oportunidad ante esos señalamientos, ante ese momento de religiosidad, como decía Nobel, ese momento donde me encuentro atrapado en saber qué hacer o qué no hacer? El Espíritu Santo es el que te confirma y te llama a toda verdad. Jesús les narra y les hace mención de un pasaje de la Escritura en Oseas, capítulo 6 y versículo 6, que dice, misericordia quiero y no sacrificio. Porque muchas veces sacrificamos ese momento nosotros donde sabemos que estamos caminando con el Señor, tomados de su mano, pero estamos a expensas de lo que los demás dirán. Y aquí me cuelgo de lo que dice Noel. ¿Qué momento ese para pensar, haga lo que haga, siempre voy a ser señalado? Haga lo que haga, siempre voy a tener que ser objeto de una crítica, de un elogio. Hagamos lo que hagamos. Entonces, lo que nosotros debemos de ser llamados es a cumplir la misericordia que el Señor nos dice. Y Jesús pone como ejemplo cuando se comieron los panitos, cuando estaba David con hambre. ¿Y por qué al sacerdote le era permitido hacer ciertas cosas en sábado? Realmente le era permitido porque lo hacía para culto al Señor. Entonces, cuando vemos en Marcos 2:27 que Dios dice, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo, Jesús acá está dejando claro de que no podemos ser esclavos del sábado. Porque como decías tú, Juan Pablo, el sábado se hizo para el hombre. Entonces, esa necesidad que a veces tenemos las personas de volver a ser esclavos cuando ya Jesús vino para darnos libertad, es lo que Jesús está poniendo acá sobre la mesa, que ni aún el día de reposo puede hacerte esclavo porque Él ya te liberó. Y esos señalamientos que nos hacen, de verdad que nos esclavizan, ¿no? Nos esclavizan. Yo siempre me imagino a alguien que sale o que está encarcelado, está en la cárcel. Y yo me acuerdo del apóstol Pablo en Filipenses 4, Filipenses 4, que él estando encarcelado dice, regocíjense, regocíjense. Y les vuelve a decir, les repito, regocíjense, que sean conocidas sus peticiones a través de la súplica y el ruego. Pero me da tanta curiosidad que el apóstol Pablo dice, alégrense, regocíjense, estando en una cárcel. Y muchas veces, digamos, son más felices las personas que están en una cárcel que los que estamos fuera de ella y no disfrutamos de las bendiciones del Señor. Y creo que el Señor vino a abolir esa opresión de la religiosidad y es disfrutar que nuestra familia que no conoce a Cristo puedan darse cuenta que en Jesús hay libertad, en Jesús hay esperanza, que en Jesús hay paz. Y qué lindo ver a un cristiano, a una persona que puede hablar no solo con lo que dice, sino que es con lo que hace. Ayer leía un libro que me encanta, que estoy empezando a leer, y dice que una persona le recomienda a su hijo, le dice, ahí se acuerda que usted tiene 2 oídos, 2 ojos, una sola boca. Trátelos como tal, le dice. ¿Y qué quiere decir eso? Use los oídos para escuchar bien, los ojos para ver bien, pero cuidado cuando mueva la boca, porque solo hay una. Entonces tenga cuidado con lo que dice, mejor hable con lo que hace y usted le va a enseñar a la gente que Jesús vino a darle libertad a su vida a través de sus hechos. Libertad, esa es la palabra hoy. Libertad. Y en un libro que transformó nuestra vida, porque ese año fue un año muy lindo para nuestra familia. Creo que Andy Stanley escribe, dice que si le vas a hacer trampa, no le hagas trampa a tu familia, ¿verdad? O sea, y que uno puede ser organizadamente desorganizado. Entonces nos organizamos ese año y dijimos, cada 3 semanas nos vamos a ir de viaje, vamos a salir al interior de la República, vamos a hacer algo.
¿verdad? Y claro que en ese viaje no íbamos a ir el domingo a la iglesia. Pero no es pecado no ir el domingo a la iglesia, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? No es un pecado no ir a la iglesia, pues, pero qué rico es poder también irse usted con su familia y dedicarle un buen tiempo al Señor. Pero cuando se fue de vacaciones, se fue de vacaciones a pasarla contento, a pasarlo en familia, a disfrutarse ese momentito. Y el domingo, pues claro, tal vez no fuimos a la iglesia, podemos orar en un ratito, darle gracias al Señor por lo que sí tenemos, porque el enemigo, no sé ustedes amigos, pero el enemigo nos atormenta diciéndonos que nos hace falta. Pero cuando recapacitamos de que me falta esto, no tengo aquello, ay Señor, pero ¿cuánto sí tengo? Tengo 10 manos, tengo 10 dedos en la mano, Señor. Bueno, yo casi perdí a este dedo, lo tengo medio rarito, pero gracias, Señor, aún por este dedito que lo tengo así como golpeado. Gracias, Señor, porque puedo ver, porque puedo escuchar, porque tengo comida. Hay tanto por qué ser agradecido. Y no necesariamente porque no vayamos un domingo a la iglesia, estamos pecando, fallándole al Señor. Disfrute su familia y ese momentito aprovecha de deleitarse porque, ¿sabe? Ahora que mi hija se casó y se regresa mañana, por cierto, al país donde vive, nos damos cuenta definitivamente de que hay que apreciar esos momentos en familia. Duran un momento y hay que disfrutarlos porque ella está viviendo un momento precioso y nosotros también, ¿verdad? Pero hay que disfrutar los momentos en familia, no necesariamente tiene que ser un domingo, pues, ¿verdad? Podemos disfrutarlo y no caer en esa religiosidad de que si no voy es un pecado. Yo creo que estamos en esclavitud, como dijo Nick. Por eso nuestro segmento se llama ¿Qué haría Jesús? Porque, mire, Jesús nos llama a entender que las reglas religiosas deben ser entendidas en su contexto. Y como él dijo, yo no vine para abolir la ley, vine para que se cumpla. Pero lo que él nos está motivando es a que tengamos compasión, a que tengamos misericordia y a que nosotros actuemos basados en ese concepto que Él nos deja en la Escritura. Y por eso hoy, Noel, yo quisiera pedirte si pudiéramos orar y junto con la audiencia podernos conectar en este momento y saber que la libertad viene de que el Espíritu Santo nos hable, nos guíe y nos lleve a toda verdad, ¿no? Muchas gracias. Oremos, Señor. Hoy, en esta preciosa mañana, te damos gracias porque tú has sido bueno. Pero hoy te quiero pedir específicamente para que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento para poder ser libres de toda religiosidad. Que podamos entender que tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. Señor, que podamos entender a través de tu palabra lo que tú quieres para nosotros. Y si hay alguien que necesita ese entendimiento, una respuesta de parte tuya, que hoy la pueda recibir, incluso a través de este programa, Señor, y que podamos ser libres a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Así que esta oración es tan linda y queríamos bendecirlo. Así que queremos invitarlo para el Bible Challenge, que nosotros estamos muy, muy contentos de que si usted dice, mire, ¿qué puedo hacer yo? Quiero aprender lo que ustedes están hablando. Queremos invitarlo a que se una con nosotros al Bible Challenge. Acá le está apareciendo a usted en el código QR para que lo escanee. Únase a esta comunidad. Nos toca el segundo libro de Crónicas del 6 al 10. Es fascinante. Lea el segundo. Leer acerca de Crónicas es fascinante. Yo siempre he dicho, si pudieran hacer las mejores películas, creo que las historias saldrían de aquí. De esta Biblia saldrían las mejores historias épicas en la Biblia. Así que únase con nosotros al Bible Challenge y sé que la Biblia, el Señor a través de su Espíritu Santo cambiará nuestras vidas. Y es que hoy estábamos hablando, bueno, desde ayer se empezó a hablar del Templo de Salomón y es fascinante. Ustedes, Nicky, si lo estás llevando como arquitecto, nos encanta ver el nivel de detalle con lo que ahí está sucediendo. Leer ¿verdad? eso, todo lo que tenía que hacer. Porque Dios no le dijo, confío en tu creatividad. No, fue súper detallista. Súper detallista y con instrucciones muy claras sobre lo que tenía que hacer. Así que hoy en este segmento de ¿Qué haría Jesús? Mire, lo invitamos a que usted no se detenga. Lo invitamos a que siga conectado con nosotros. Ya pronto volvemos, vamos a ir un pequeño corte, pero lo importante es que usted y yo estemos completamente convencidos de que hoy es un día para tomar la mano del Señor y avanzar, porque esto es Vaya con Dios. Fija tus ojos en Jesús, camina a su lado y prepárate para vivir una vida extraordinaria. Hoy vamos a aprender a seguir en movimiento. Si juegas golf el tiempo suficiente, tendrás tu propio momento Tiger Woods. Salí a jugar, dice el autor, con un par de amigos a un campo local y jugué los 4 primeros hoyos como lo hago normalmente.
Un par, un bogey, otro par y otro bogey en el cuarto hoyo. El quinto hoyo era uno de mis favoritos, de modo que agarré con toda confianza mi hierro metálico y me acerqué al soporte de la bola. Había jugado muchas veces antes de ese par corto y sabía precisamente qué tipo de palo utilizar. Puse la bola en el soporte. Me situé detrás de la bola y preparé mi golpe. Tras golpear la bola, observé que lo había hecho mejor de lo normal porque iba volando directamente hasta donde yo apuntaba. Mientras la bola volaba haciendo un arco en el aire hacia la bandera, yo esperaba haber escogido el hierro correcto para lanzarla a la distancia adecuada, dice el autor. La bola aterrizó aproximadamente a unos 3 metros delante del hoyo, entonces rodó hacia adelante y se metió en el hoyo. Mi primer hoyo en uno. ¡Qué barbaridad! Qué buenísimo, ¿verdad? El hoyo en uno es cuando le dan a la bola y cae precisamente en el agujero que tiene la banderita. Ese es un hole in one. Entonces, fue una hazaña, ¿verdad? Un holy one. Sí. Uno santo. Dice, continúa diciendo el autor, no me tomó mucho tiempo correr hasta el green, dar un grito y agarrar la bola del hoyo. Desgraciadamente, 3 hoyos después, golpeé aquella misma bola milagrosa hacia el agua y nunca más volví a verla. Ningún trofeo especial para esa bola o para mí. Me sentí como un tonto. Golf Digest y la Asociación Nacional del Hoyo en Uno calculan que un golpe realizado por un golfista amateur en un par de 3 aterriza en el hoyo solamente una de cada 12.500 veces. Mi golpe era uno de esos 12.500. Por otro lado, mi hijo Greg, golfista profesional por más de 10 años, ha conseguido 8 hoyos en uno, incluyendo 2 en un par de 4. Qué excelente historia, haciéndolo en nuestro contexto. Haga de cuenta que usted mete un gol de tiro libre en la portería, De esquina, o un olímpico, ¿no? Olímpico, ajá. Exactamente, pasándolo a nuestro contexto. Y en 1959, dice el autor, avisaron a la policía para que fuera a la biblioteca pública de Lake City, en California del Sur, donde un muchacho afroamericano de 9 años de edad que intentaba sacar libros se negaba a irse después de que le dijeran que la biblioteca no era para personas de color. La policía le dijo al bibliotecario que de todos modos le dejara llevarse los libros y decidido, el muchacho siguió leyendo y cuando creció obtuvo un doctorado en física de la Universidad MIT, que es la Michigan Institute of Technology, y recibió varios doctorados honorarios. Ronald McNair más adelante se convirtió en astronauta y miembro de la tripulación del malogrado transbordador espacial Challenger. Se recordarán, en 1986 yo estaba en el colegio viendo eso en vivo cuando, qué cosa más horrible, explotó, ¿verdad? Iba la primer maestra también en ese vuelo, se recordarán algunos que ya habíamos nacido en aquella época. McNair iba ahí. Kim McNair iba ahí, Él era uno de lastimosamente. los astronautas. El 29 de enero de 2011, la biblioteca que se negó a prestarle libros fue dedicada con el nombre del Centro de Historia Ronald E. McNair. Creo que se producen resultados positivos inusuales si seguimos haciéndolo mejor a lo largo del tiempo. Estoy seguro de que si aquella hubiera sido la primera vez que jugaba golf, habría tenido 0 oportunidades de golpear un hoyo en uno. Seguí intentándolo después de fallar miles de veces antes de que aquella bola rodara hasta el hoyo. El doctor McNair hubiera dejado de leer, nunca habría alcanzado un sueño para llegar a ser astronauta. Por lo tanto, corramos la carrera que tenemos por delante y no abandonemos nunca. Deberíamos eliminar de nuestra vida cualquier cosa que pudiera interponerse en el camino y el pecado que tan fácilmente nos retiene. Hebreos 12:2 dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Dice el autor, una de mis citas favoritas es de Happy Caldwell. Si haces lo correcto, el tiempo suficiente, te convertirás en un héroe, simplemente por el proceso de eliminación. La persistencia te llevará más lejos que la inteligencia. Interesantísimo, me fascinó ese
ese comentario. Proverbios 20:28 dice, queridos amigos, el hombre fiel recibe muchas bendiciones. Una roca es partida con un último golpe de martillo. Pero eso no significa, dice el autor, que los otros golpes fueron inútiles. El esfuerzo continuado y persistente produce resultados. Los tiempos desafiantes a menudo producen los mejores momentos de nuestra vida. De acuerdo soy con eso. Excelente. Y saben, el autor continúa diciendo, sigue adelante. La persistencia puede convertir una roca en una estatua. Sé agradecido por lo que tienes a la vez que avanzas hacia lo que quieres. Sigue creyendo y avanzando, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Santiago capítulo 1 y versículo 3. Y cuando decides tener éxito, el camino no se pondrá más fácil, pero comprobarás que te vas haciendo más fuerte. No estás solo en esto, sigue adelante y un día te darás las gracias a ti mismo por haber sido persistente y constante. Recuerda esto, sin importar cuánta lentitud avances, seguirás rebasando a todo el mundo que se queda en el sofá. La persistencia gana. Por eso ahora que estoy afónico me siento que estoy persistiendo. Nada que valga la pena se consigue con facilidad. Si no fuiste persistente en ello, probablemente es que nunca lo quisiste realmente. Nunca te detengas cuando estés abajo. Detente solamente cuando hayas terminado. Inténtalo una vez más. Sigue adelante. Amigo, el mundo está esperando a ver lo que sucede cuando no abandonas. Y mire qué interesante lo que el autor nos anima a hacer. No te detengas, no te detengas. Alguien dijo, la vida no es una maratón, es una carrera. No es una carrera de 100 metros, es una maratón. ¿Por qué? Porque toma mucho tiempo y hay lo suficiente como para reponerse, como para avanzar, como para darle paso a otros, para ayudar a otros en el camino. Y creo que lo que leías, Nobel, me lleva a mí a pensar, la persistencia te llevará más lejos que la inteligencia. Es decir, lo que haces simplemente con ese momento, hacerlo constante, hacerlo con la fuerza indicada, en el momento indicado y siempre fijo hacia una meta, tenemos por seguros de que los planes se cumplirán. El éxito llegará porque la persistencia nos lleva mucho más lejos que la inteligencia, Nikki. Yo lo he comprobado. Yo les he contado en algunas ocasiones que mi papá perdió la pierna a los 23 años y no podía trabajar, entonces se tuvo que hacer cargo de la casa de mi familia. Era una familia atípica porque mi mamá trabajaba para llevar el dinero a la casa y mi papá era el niñero. Y él siempre me decía que yo iba a estudiar en la universidad. Y nunca me dijo, vas a estudiar en el colegio, sino vas a estudiar en la universidad. Y cuando yo iba por la primaria más o menos nos preguntaban qué queríamos estudiar. Y yo tenía que decir bachillerato porque mi papá me decía que yo iba para la universidad. Y me recuerdo una prima que me dijo, no, tienes que estudiar un título, perito contador o secretaria o maestra para tú poder ayudar a tu mamá a trabajar y proveer también para la casa. Pero cuando yo le decía eso, mi papá me decía, no, tú vas a ir a la universidad porque vas a ser empresaria. ¿Y cómo voy a ser empresaria? Y mi papá decía, porque tu papá va a ser empresario. Y yo decía, papi, con todo respeto, sos el niñero, ¿cómo vas a ser empresaria? Y a los 40 años mi papá logró ser empresario y yo logré ir a la universidad y ahora que mi papá no está, pues logré ser empresaria. ¿Y por qué les cuento esto? Porque realmente la persistencia depende de una visión clara dada por tu papá. Porque cuando leemos que si fijamos la mirada en Jesús, Él va a continuar perfeccionándonos. Cuando Dios te da un plan, la persistencia viene detrás. Cuando tú tienes una visión fija hacia dónde vas, la persistencia y la fe vienen detrás. Extraordinario. Fuera de cámara, amigos, hablando con Nobel y con Nikki un poquito antes del programa, hablamos un poquito de la experiencia de vivir en Estados Unidos. Y yo a los 11 años fui a estudiar a Estados Unidos. Y fue una época muy, muy difícil para mí. Muy difícil porque sí me megabuleaban, ¿verdad? Vamos a evitar la raza, ¿verdad? Pero yo era muy orgulloso de ser latino. Y mis compañeros iban a un colegio que era privado, era un colegio precioso. Pero la mayoría de mis compañeros latinos, si se llamaban Daniel, se llamaban Dani.
¿verdad? Si se llamaban Pedro Peter, ¿verdad? Entonces todos se cambiaban el nombre al nombre más similar o a la traducción en el JP. inglés. Y yo no me la hice fácil, ¿verdad? Porque me querían decir John Paul y yo decía Juan Pablo. Decían JP, decime Juan o Juan Pablo. O sea, no me la hice fácil porque yo me sentía, digamos, orgulloso de ser latino. Y entonces, al hacer eso, en una cultura en la que yo estaba porque tenía que estar, mi mentalidad siempre fue, yo voy a regresar a Guatemala. En Guatemala, yo soy guatemalteco, me siento orgulloso de lo que soy. Y luego venían las presiones de que pues en ese país, cuando yo estaba en Estados Unidos, como que por diferentes tipos de edades había que hacer cosas como que demostrar que eras machito y tenías que hacer como actos de vandalismo, como tirar huevo a una casa o hacer no sé qué otro. El papel higiénico. Papel higiénico y todo eso. Y decía, yo no voy a hacer esa onda, pues esa onda no está en mi cultura y es mala educación. Y no porque fuera aburrido, porque era molestón también, pero no. Entonces, realmente me costó mucho y me costaron años, fueron 4 años, ¿verdad? Tal vez uno estuvo bueno y los otros 3 fueron muy, muy difíciles. Hasta que, bendito Dios, en el año 86 me trajeron de regreso a Guatemala y ya pude quedarme aquí a estudiar y terminar la secundaria en Guatemala y luego regresé otra vez a la universidad afuera. Pero esos años fueron duros y ahora con el tiempo yo me recuerdo que estaba enojado. Y si le estoy hablando a algún jovencito que ve en el vehículo ahorita con su mamá o con su papá para el colegio, no se den por vencidos. Verás, sus papás están haciendo el mejor esfuerzo, no lo hacen por quererlo lastimar teniéndolos en el colegio. Porque ahora el inglés que yo tengo, me doy cuenta que fue aprendido ahí por pura necesidad y hablar bien. Y algunas personas me han dicho, vos, tu inglés es más educado que el mío. Y solo le puedo dar la honra y la gloria a Dios. Nativos con... Norteamericanos, ¿verdad? Solo le puedo dar la honra y la gloria al Señor. Pero esos 4 años que pasamos allá, por lo menos yo, fueron años muy difíciles. Ya cuando regresé a la universidad era diferente, ¿verdad? Ya era maduro, ya tenía cómo defenderme de muchas cosas y ya la universidad es diferente. Pero no se dé por vencido. Si está un jovencito escuchándome por ahí, no te des por vencido o jovencita. Sé fiel a tus valores. Te garantizo, alguien que pasó por eso, te garantizo que va a valer la pena en tu vida pasar este momento de dificultad. Ahora, es que si no, no voy a encajar, si no, no me van a invitar a la fiesta de 15 años, es que si no, no voy a hacer tal cosa. Si eso va a romper tus valores, hijita o amigo que me estás escuchando, sé fiel a tus valores y te darás cuenta que el haberte sujetado a una autoridad de papá o mamá o simplemente a Dios, va a sacar frutos magníficos en tu vida y vas a poder testificar que únicamente fue Dios, como lo digo yo. ¿Lo cambiaría? Si pudiera evitar el sufrimiento, sí, pero yo sé que yo necesitaba pasar por ese proceso también, porque también venía muy subidito de Guatemala, ¿verdad? Yo llegué muy subidito, que yo soy Juan Pablo de Guatemala y allá me dieron una ubicatex, ¿verdad? Y me dieron una ubicada, pero tampoco caí yo tampoco en lo de ellos, ¿verdad? Entonces, Dios fue bueno y le doy y testifico al Señor, ¿verdad? Por todo lo bueno que sí pude aprender. Ahora que pasa el tiempo y que conozco Romanos 8:28, sé que todo obró para bien, pero en ese momentito cómo cuesta. Pero no hay que darse por vencido, hay que seguir perseverando. Y lindo el dicho ese, ¿verdad? El que sigue avanzando le va a ganar a aquel que se quede en el sofá. ¿Y sabe quién es el que se queda en el sofá? El que le dice que sí a todas las cosas de la presión de amigos, etc. Ese que se queda en el sofá. Usted sigue avanzando en su voluntad y se dará cuenta que al que le va a dar el buen trabajo, el que se va a ganar buenas calificaciones, va a ser aquel esforzado y valiente. ¡Qué extraordinario! Y Nicky, quiero pedirte si puedes ayudarnos a orar hoy. Oremos, gracias. Señor, sabemos, Padre, que hay personas que están escuchando este mensaje, ese adolescente, ese niño a quien Juan Pablo le hablaba en nombre tuyo, Padre, que no sabe si comprometer sus valores o no, que no sabe si va a salir adelante o no. Señor, permite llegar a los corazones de estas personas, a llegar a nuestros corazones para darnos esa esperanza, Señor, que necesitamos tanto. Porque buscarte en todas partes es la clave para poder encontrarnos a nosotros mismos. Saber que cuando ponemos los ojos en ti, tú abres camino. Y no importa si es acá o es allá, o haciendo esto o haciendo el otro, sino que tú nos puedas dar dirección. Señor, suplicamos a ti, Padre, por una palabra divina, por dirección, por entendimiento, por fe sobre todo, para poder tener esa persistencia. Así que oramos, Señor, para que tú entres en nuestros corazones para poder entender estas verdades y poder aplicarlas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya volvemos en un momento. Esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios.
la verdadera libertad al experimentar tú mismo. Proverbios 18:1 dice, el egoísta solo busca satisfacer los caprichos. Desprecia cualquier consejo que se le da. La separación y el aislamiento conducen a que tú mismo seas una isla. Estar aislado siempre reduce la experiencia porque no hay competición. Desconéctate de las personas que quieren controlarte. De una vez dice, entra ¿Qué con todo. dijiste? Te lo voy a repetir, desconéctate de las personas que quieren controlarte. Los controladores no quieren que conectes con ninguna otra persona. Quiere que pienses que ellos tienen todas las respuestas a tus preguntas, tanto espirituales como personales. Mucho ojo con eso. Eso es importante lo que está diciendo. Tanto espirituales como personales. En las relaciones no existe tal cosa como una sola compra para toda la verdad. Cuando estás aislado, es más fácil ser engañado o derrotado. En un momento, dice el autor, nosotros enfrentamos una pregunta que enfrentan algunos padres cristianos hoy en día, tanto en Estados Unidos como aquí en América Latina. ¿Deberíamos enviar a nuestros hijos a estudiar a una escuela cristiana o a una escuela pública? Linda, asumo es la esposa del autor, de John Mason, y yo crecimos estudiando en escuelas públicas. Creo que los dos resultamos muy bien. Al menos sé que fue así en el caso de Linda, dice el autor. Habíamos enviado a nuestros 2 primeros hijos a una escuela cristiana local, pero ahora llegaba el momento de que los 2 siguientes comenzaran la escuela. Acabábamos de mudarnos a Tulsa después de 3 años dirigiendo una empresa editorial en Orlando, Florida. De modo que estábamos comenzando de nuevo en Tulsa, donde seguimos viviendo todavía. Las escuelas públicas en el distrito escolar tenían y siguen teniendo una reputación de excelencia, conocidas por una enseñanza de primera calidad y un ambiente estupendo, positivo y en su mayor parte cristiano. También sabíamos lo que podríamos esperar de la escuela cristiana local, ya que nuestros 2 hijos mayores habían estudiado allí antes de mudarnos. Un pastor amigo nuestro, Bill Shear, comenzó a pastorear y todavía pastoreaba una iglesia estupenda, dice, en Tulsa, Goods Church. Estaba en nuestra casa cuando, dice esto el autor, estaba en nuestra casa cuando le hablamos de las dos opciones que teníamos. Bill nos alentó a considerar la escuela pública. No me sorprendió su sugerencia. Bill siempre ha estado a favor de ser una luz donde hay oscuridad. En mi opinión, dice el autor, probablemente ninguna otra iglesia en nuestra ciudad alcanza a los perdidos en tantos ámbitos como la de él. Sin embargo, me resultó interesante, de modo positivo, que un pastor recomendara una escuela pública antes de otra cristiana. Estábamos decididos a considerar ambas opciones. Como ya habíamos tenido experiencia con la escuela cristiana, principalmente buena, nos aventuramos hacia la escuela pública. Linda tomó la iniciativa entrevistando maestros y administradores y planteando algunas preguntas. Entonces, en una de sus visitas, Dios decidió mostrarnos el camino mientras todavía estaba dentro de la escuela. Linda tuvo una fuerte sensación de que el Señor quería que se arrodillara y dedicara a nuestros hijos para su gloria en esta escuela. Cuando lo hizo, quedó claro que ellos debían estudiar allí. Por lo tanto, los matriculamos enseguida. Poco tiempo después, durante las vacaciones de verano, recibimos una carta del superintendente dirigida a todos los padres de los alumnos de la escuela cristiana, diciendo que era la voluntad de Dios para que cada alumno que asistiera solamente a una escuela cristiana. Francamente, esa carta me hizo enojar. Pensé, ¿cómo es posible que sea verdad? ¿Dónde estarían todos? Pensé también, él probablemente estudió en una escuela pública cuando era pequeño. ¿Qué pasa con ser una luz en la oscuridad? Vaya, dice el autor. Afortunadamente, nosotros estábamos firmes en nuestra fe y nuestra relación con el Señor, sin importar la opinión que tuviera un hombre. Aborrezco cuando las personas proclaman verdades absolutas acerca de algo para lo cual deberían estar abiertos a la voluntad de Dios. No me gusta ese el autor, porque hace que personas tomen decisiones equivocadas.
una sola talla no encaja para todos. Para mí, la carta decía, no piensen y no lo descubran por ustedes mismos. Y aunque no con tantas palabras, también decía, mantengan a Dios fuera. A propósito, nuestra experiencia en la escuela pública fue excelente. Fue lo mejor para nuestros hijos y nos alegramos de haber escuchado a Dios y haber obedecido. La verdad no es tan difícil de ver. Lo difícil es cuando las personas le añaden cosas. Ninguna persona tiene todas las respuestas. Ninguna organización tiene todas las respuestas y las oportunidades. La creencia en una sola autoridad humana es el mayor enemigo de la verdad. ¿Has oído alguna vez, dice el autor, de las 4 leyes espirituales? La premisa fundamental es que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Alguna vez te encontraste con la sensación de que otra persona o una organización o una iglesia está diciendo que Dios te ama, pero que ellos tienen un plan maravilloso para tu vida? Como resultado, intentan que lo que hacen parezca lo más importante y valioso. De modo que cualquier cosa que tú decidas hacer diferente sean menos importantes y valiosas. Y dice el autor, escuchen esto, no permitas que otros creen tu mundo a causa de su necesidad. Lo voy a volver a leer. No permitas que otros crean tu mundo a causa de su propia necesidad. No permitas que limiten tu relación con Dios para que sea la que ellos tienen. Y mire, el autor nos da otro consejo aquí. Cuídate de alguien o algo que intente serlo todo en tu vida. Wow. Podría ser de que el motivo por el que quieres separarte de otros no es para tu propio beneficio, sino porque se sienten amenazados por esos otros. Si aceptas eso, limitará tus posibilidades y encogerá tu sueño para que encaje en el de ellos. Eso no es lo mejor para ti o para tu familia. Una cosa positiva acerca de envejecer un poco es que pueda que mi vista sea más débil, pero puedo calar mucho mejor en el interior de las personas. Si alguien dice que tiene todas las respuestas, ¡cuidado! Pásalo para todo. Es bueno tener personas en nuestra vida que digan, no lo sé. Por lo tanto, es extraño que las personas piensen que lo saben todo. Y básicamente el autor aquí nos está hablando mucho, y mucho ojo, de la manipulación. Porque yo creo que esto es lo que está hablando el autor, la manipulación, y mucho ojo con eso. Porque hay muchos líderes, tanto en las organizaciones o en la religión, que te van a decir que, como él dice el autor, yo soy la respuesta, haz lo que yo te digo, todo lo demás no vale. Mucho ojo, si tú estás en un lugar así, yo te quiero decir que pongas alerta y pongas alerta tus ojos, tus oídos y todo. ¿Por qué? Porque tienes que escuchar más personas. No te quedes donde diga, yo soy la única respuesta. Aquí el único que tiene la respuesta se llama Cristo Jesús. Y cuando tú recibas un consejo que está fuera de la palabra de Dios, mucho ojo, todo está aquí. Ya el Señor nos dejó esto. Amén. Para que podamos llevarlo delante de Dios. Y unido a lo tuyo, Nobel, queridos amigos que nos están escuchando, viendo, no hay iglesia perfecta. Si ustedes, es que nuestra iglesia es la mejor iglesia, ¿verdad tú? Ojo con eso, porque no existe una iglesia perfecta. Está hecho de un montón de seres humanos imperfectos. Entonces, pensar que solo tu iglesia tiene la razón y que aún te puedes juntar con alguien más. Qué triste que al buscar a Jesucristo no te permiten ni reunirte con tus familiares. Ese es un dolor gigantesco porque tú sí te pintas o porque tú sí te vestís de una forma. Entonces, me parece puntual lo que dijiste, Nobel. Aprecio mucho tus palabras y sé que ahorita vas a leernos algo precioso. Sí, y el autor no sé, quise hacer esta pausa porque el autor nos sigue diciendo, la verdad es que los líderes y organizaciones que sienten que siempre saben lo que es mejor para ti, no siempre lo saben. Irónicamente, por lo general son menos calificados para mostrarte el camino. Han vivido en un pequeño universo con su propio idioma y sus actividades. No tienen capacidad para interactuar con el mundo tan grande que existe allá afuera. El agua estancada apesta. Dios ama mostrarte a ti de muchas maneras. Yo he escuchado su voz desde un cartel publicitario, una canción, el silencio total, un pastor, un amigo e incluso alguien con quien normalmente no estoy de acuerdo. Necesitamos una mezcla de influencias en nuestra vida. Como dice Proverbios, capítulo 15 y versículo 22. Cuando falta el consejo,
fracasan los planes, pero cuando abunda el consejo, prosperan. Y miren, John Mason aquí nos trae axiomas valiosos para que nosotros pongamos en práctica el día de hoy. La persistencia puede convertir una roca en una estatua. Tenemos que ser agradecidos por lo que tenemos para avanzar hacia lo que nosotros queremos. Y recordemos ese dicho, sin importar con cuánta lentitud nosotros avancemos, seguiremos rebasando a todo el mundo que se quedó en el sofá. La persistencia siempre va a ganarnos. Y siguiendo la ola de lo que estamos hablando, y esto lo hablo con tanto énfasis y con tanto autoridad, lo quiero hablar así hoy al aire. Y es que como pastor me toca escuchar tantas historias y muchos de esos son abusos. Y puede ser abusos espirituales, abusos organizacionales. Y estoy leyendo un libro de Erin Meyer que se llama Aquí no hay reglas, que habla acerca del fenómeno de una de las plataformas virtuales de la moda de hoy en día. Pero dice, aquí en esta organización tenemos la regla que uno le puede hablar al CEO, desde el que hace limpieza le puede hablar al CEO con todo respeto, pero le puede dar su crítica constructiva y el CEO lo va, o el dueño de todo le va a agarrar esa crítica constructiva y le va a agradecer. ¿Qué es lo que pasa? Si tú estás en una organización religiosa en donde la autoridad te está diciendo haga lo que yo le digo y solo lo que dice y no está fundamentado en la palabra del Señor, perdone, se lo voy a decir, salga huyendo de ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque Cristo nos vino a dar libertad, no nos vino a crear dependencia de otro líder. El único líder que tenemos que tener dependencia se llama Jesús. Y esto lo digo por eso con tanta autoridad. Busque una iglesia, un lugar donde usted tenga la libertad, donde sus opiniones sean escuchadas. Yo por eso amo tanto a mi organización, que no es perfecta, pero si algo he aprendido, y lo digo públicamente de Ronnie, es que ha sabido escuchar las opiniones buenas como las malas. Y no somos perfectos. Pero ¿sabe una cosa? Jesús es el único que nos da libertad. Y por eso le digo, mucho ojo con eso. Huya del abuso espiritual. Huya de la persona que le dice, yo soy tu papá y aquí solo yo mando en esta organización. No, ahí no es. Busque donde usted tenga esa libertad de poder adorar al Señor. No hay nada más lindo que saber que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. No podemos dudar que, ¿verdad?, fuimos hechos así. Sin embargo, Dios nos hizo con una personalidad tan diferente a cada quien. Y querer amoldar a todos como que fuéramos robots, pues eso no funciona. Lo que Dios quiere es que de verdad disfrutemos eso. Yo tengo mucha creatividad, pero me cuesta leer. Yo tengo que releer antes porque yo me trabo a leer. Me cuesta recordarme cuánto me costó algo, ¿verdad? Creo que soy un buen comerciante para negociar, pero ¿cuánto me costó algo que pagué un tiempo atrás? No me recuerdo. Mi hermano es una máquina, ¿verdad? Para esa onda. ¿Vos cuánto pagué por tal cosa? ¿Vos pagaste tal cosa? Ah, buena onda, ¿verdad? Pero disfrutar esas diferencias significa también vivir en la libertad. Una libertad condicionada y una libertad que tomado de Dios. ¿Saben? Cuando mi papá falleció yo tenía 21 años y me depositaron responsabilidades que yo no sabía ni manejar. Y yo tenía un terror porque decía, yo tengo toda la capacidad de ser un hijo pródigo. Y como sabía que tenía la capacidad de ser un hijo pródigo, lo que mejor hice fue, híjoles, sé que no tengo la capacidad para manejar lo que me están otorgando ahorita, mejor me voy a agarrar del Señor. Y comencé a buscar de Dios por miedo a ser el hijo pródigo. Tal vez no es lo más sabio tener miedo uno a un futuro, pero bueno, al final, pues gracias a Dios funcionó. Porque dije, si yo sé que tengo la capacidad de poder malgastar, porque nunca he trabajado, recibí algunas cosas y yo nunca había trabajado, entonces no sabía manejar dinero, ¿verdad? Entonces, la libertad que tuve, decidí venirme yo y como usaron ayer la referencia, decidí unirme al yugo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Me dije, ¿sabes qué, Señor? Mejor me vengo contigo. Prefiero estar tomado a la par tuya y que tú vayamos juntos de la mano, porque yo solito, pues según yo voy recto, pero el surco me va a salir medio doblado. Pero ya contigo, Señor, el surco lo vamos a hacer derechito, ¿verdad? Para que todo quede bonitamente plantado. Fíjate que solo quiero recordarme de un amigo pastor que todos conocemos aquí que dice que su papá le decía, mire, usted tiene el potencial de convertirse en un delincuente. Dice que le decía. No te preocupes, lo ha dicho en público. Y eso porque Es cierto. él tuvo que ser persistente con él para lograr y veamos lo que hoy día es ese personaje, Miki. Y me gusta lo que decía Juan Pablo, se metió en el yugo. De eso que hablaban ayer del güey joven
con el güey viejo. Y es que la guía de Dios es lo más importante y a Dios le encanta guiar. Lo vemos en las Escrituras cuando guiaba a Noé, le dio instrucciones específicas. Cuando guiaba a Isaac para conocer a Rebeca, cuando guiaba a todos, estaba guiando a Salomón. O sea, para Dios hubiera sido mejor tal vez decir, hazlo tú, mijo, el templo como tú querrás a Salomón, pero no, Él es específico. ¿Por qué? Porque a Dios le encanta guiarnos. Y cuando miramos los aviones que despegan, a mí me encanta el despegue porque te dicen apaga el celular y Bobby apaga su celular. ¡Ay, por qué obediente! fin. ¿Por qué nos ponen a apagar el celular? Porque quiere que libremos toda interferencia, porque quieren, me imagino, yo no sé mucho de aviones, que nadie distraiga esa guía. Interfiera. Que nadie interfiera. Y a veces tenemos muchas opiniones, todo el mundo tiene una opinión, pero ¿cómo saber qué es lo que Dios quiere? Por medio de la guía de Él. Primero en la Biblia. La Biblia es una conversación con Dios. La oración y la Biblia son dos disciplinas que se conectan en donde Dios puede poner una conversación. También el Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos haciendo algo y estamos intranquilos, que no podemos dormir, es que el Espíritu Santo nos está diciendo algo. Cuando tenemos esa paz que viene de Él, es como que el Espíritu Santo estuviera aprobando nuestras decisiones. El consejo de los sabios, saber a quién preguntarle. Es obvio que yo le voy a preguntar a Juan Pablo Morales de negocios, le voy a preguntar a Rubén sobre cómo hablar en público, cómo poder captar la atención. Le voy a preguntar a Nobel sobre liderazgo o en dónde puedo comprar buenos tenis. O sea, vamos a ver los puntos ciegos. Alguien ve tus puntos ciegos. Y sobre todo, la configuración personal de la que tú hablabas, Juan Pablo. Lo que funciona para ti, tal vez no va a funcionar para Rubén o lo que funciona para mí, sino que Dios va a ser específico de acuerdo a tu configuración. Un concepto bien clave. Dice, desconéctate de las personas que quieran controlarte. Y yo quiero decirle algo, eso es importante. Sin embargo, no es lo mismo que decir rendir cuentas. Porque cuando nosotros rendimos cuentas estamos poniendo nuestra vida, nuestras actitudes y todo ante una persona que no es que nos quiera controlar. La rendición de cuentas es el proceso mediante el cual una persona se responsabiliza de sus acciones y decisiones ante otra persona con el objeto de que pueda exigirle a esta persona explicaciones, justificar algunos resultados, y eso requiere responsabilidad, requiere transparencia, evaluación, supervisión, incluso requiere esa confianza y esa credibilidad que debemos tener nosotros para tener una mejora continua. Entonces, no es que nos estén controlando, es que estamos rindiendo nosotros cuentas. Y yo le invito a que usted lo haga el día de hoy. Y hoy, de la mano de John Mason, hemos aprendido principios claves y básicos. La creencia en una sola autoridad humana es el mayor enemigo de la verdad. Cuídense de alguien o algo que intente ser todo en sus vidas. Y por supuesto, recordemos que nosotros estamos hoy tomados de la mano del Señor para avanzar en esta vida que tenemos. Y por supuesto, no nos detengamos porque podemos tener una vida extraordinaria. Y miren, hemos aprendido tantas cosas. Lo invitamos a que el día de mañana usted siga con nosotros porque hoy estamos en este episodio No te detengas en nuestra temporada Una vida extraordinaria. Y el día de mañana estoy seguro que usted recibirá principios que lo llenarán de fe, de esperanza en esta vida donde nosotros tenemos la oportunidad de ser personajes fuera de lo común. Hoy le damos la más cordial agradecimientos y bendiciones a usted que nos escucha porque le vamos a dejar este concepto. No vaya solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Nos esperamos el día de mañana.